Hola bachilleres, después de haber leído el capítulo 17 del Leviatán, de realizar la actividad correspondiente y ver este video, podrás caracterizar el sentido ético del contractualismo de Thomas Hobbes. La primera mitad del siglo XVII, es decir, de 1600 a 1650, estuvo marcada por un fuerte conflicto en el que estuvieron implicados la mayoría de los territorios europeos, la llamada Guerra de los 30 años. La Guerra de los 30 años fue un sangriento acontecimiento que parecía no tener fin. Estaba asociado con la disputa entre los reformistas y católicos. Cada uno de ellos suponía tener la razón respecto a la verdad suprema. La búsqueda por un pensamiento que diera orden al caos de la guerra impactó en los intelectuales de aquella época, y el recibimiento de las obras de Descartes y otros filósofos se explica por el espíritu colectivo que buscaba restaurar la seguridad que la guerra se había llevado. La obra de Thomas Hobbes, llamada Leviatán o La materia, forma y poder de un Estado eclesiástico y civil, es publicada en 1651, apenas 3 años después del fin de esta guerra. Su obra ha tenido un fuerte impacto en la historia de la humanidad, y todavía hoy su pensamiento influye en el nuestro, a tal grado que muchos supuestos sobre nuestra forma de organizarnos como sociedad las podemos encontrar en su obra. Por eso es importante que, en este tiempo que nos toca vivir, conozcamos algunas de las ideas que Hobbes condensa en el capítulo 17 de esta obra. Según Hobbes, los hombres se imponen restricciones a sí mismos para asegurarse su conservación y una mejor vida. A esta idea subyace la suposición de que las pasiones naturales del ser humano le impulsan a la guerra. Debido a esta naturaleza hostil de los hombres, es necesario que exista, cito, un poder visible que los mantenga atemorizados. La función de ese poder, la obligación a cumplir convenios y la amenaza de un castigo. Las pasiones naturales del ser humano nos inclinan hacia la parcialidad, el orgullo, la venganza, etc., por lo que son contrarios a la justicia, la equidad y la modestia. Para contener estas pasiones es necesaria la existencia de aquel poder castigador y amenazante. Recalca además que cuando los seres humanos se agrupan, de hecho pone el ejemplo de los primeros clanes humanos, no se garantiza la ayuda ni la protección mutua, porque los intereses y pasiones personales les entorpece, pues cada uno ve por su propio bien y no por el bien común. Además, lo compara con algunas formas de vida cooperativa de los animales, abejas por ejemplo, siempre enfatizando que en el caso humano esto no es posible. Da 6 razones para esto. Existe una competencia continua por honor y dignidad. 2. En el ser humano, el bien común y el bien privado no es el mismo. 3. Que el razonamiento humano lleva al conflicto cuando no se está contento con una forma de gobierno. 4. Que el uso del lenguaje en el ser humano permite sembrar el descontento tergiversando la realidad. 5. Que los seres humanos son creadores y víctimas de injuria, ante lo cual actúan. Y 6. Que la organización social de los humanos no es natural, sino artificial. Por eso existen múltiples formas de organización humana, y por lo tanto, que se mantenga esa organización requiere el poder que caracterizamos previamente, un poder amenazante y que atemorice a los miembros para que obedezcan. La pregunta que se hace Thomas Hobbes es: ¿cómo se puede establecer ese poder? La respuesta es sumamente interesante. Cada individuo debe renunciar a ciertas libertades para conferirle ese poder a una sola persona o a una asamblea que los represente y a la cual se sometan y sometan su voluntad a ella. Este sometimiento a la voluntad y cesión de libertades individuales a ciertas figuras representantes es un acuerdo o contrato que Hobbes explica con las siguientes palabras. Como si cada uno estuviera diciendo al otro: autorizo a esta asamblea de hombres con la condición de que tú también le concedas tu propio derecho de la misma manera, y le des esa autoridad en todas sus acciones.
Hasta aquí la cita. Por eso, cuando nos referimos a la ética y la filosofía política de Hobbes, lo hacemos con el término de contractualismo, porque supone la existencia de un contrato social con el cual cada individuo cede su poder individual a un poder superior que represente a todos los individuos. Así, dice, es como se forma lo que llamamos Estado, que equipara con una criatura marina descrita en el libro de Job en la Biblia. Una bestia destructora llamada Leviatán. Hobbes se refiere al Estado, este Leviatán que conforma el pacto social, de la siguiente manera. Ese Dios mortal a quien debemos, bajo el Dios inmortal, nuestra paz y seguridad. De este modo, el contrato social crea la autoridad del Estado creado. A la persona o asamblea que ostenta dicha autoridad se le conoce como soberano, y el poder que posee es llamado, por lo tanto, poder soberano, que obtiene por la fuerza natural o por el acuerdo que antes describimos. En tiempos como los que nos toca vivir ahora, una pandemia, muchas personas se cuestionan de manera natural si el Estado debe intervenir más o no usando la fuerza para proteger la vida de sus ciudadanos, aplicando medidas amenazantes como los toques de queda, las multas o incluso formas más violentas como la muerte de quienes desobedezcan las medidas establecidas. La duda es legítima, sobre todo si la fundamos en el supuesto de la existencia del pacto que Hobbes refiere. Las respuestas que construyamos a esta dependerán de las consideraciones que hagamos al respecto. Por ejemplo, si la seguridad del orden social es más importante que la libertad individual. Ahora depende de nosotros seguir cuestionándonos, pues, como decía Sócrates, una vida sin ser examinada no vale la pena ser vivida. Hasta la próxima.